Padre amado que mueve las alturas de los cielos, gracias por este momento especial en que ha permitido que como pueblo nos reunamos en tu casa de oración. Gracias, Señor, por las múltiples bendiciones que hemos recibido de ti. Te pedimos que perdone nuestros pecados. Y ahora te pedimos que derrame el Espíritu Santo en nosotros, Señor. Capacita a la iglesia para la misión que tiene que cumplir. Úsanos, Señor, y pon tus palabras en mis labios. En el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 13. Romanos capítulo 13. Dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia. Y dice el 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Lo que dice el apóstol Pablo es una realidad. El apóstol comienza desde el capítulo 1 a mostrar lo que es el Señor y la gracia del Señor. En el libro de Romanos presenta entonces los grandes conflictos, donde es la ley y la gracia, donde un grupo trata de entrar al cielo o estar en paz con Dios mediante la obediencia legal. Mientras que el apóstol Pablo muestra que la gracia es una persona, la cual es Jesucristo. Ahí presenta, por ejemplo, los capítulos 8, 9 y 10, capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, donde el pueblo judío pierde su privilegio como pueblo escogido de Dios, según lo establece el cumplimiento de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, en el año 34. Ahora, Pablo mostrando el grave problema que había en la iglesia, entonces dice, y esto conociendo el tiempo. La iglesia de Corinto, la más problemática, el apóstol Pablo presenta allí una serie de cosas que se estaban dando. Entre ellos, llevar a los hermanos de la iglesia a los tribunales. Un cristiano llevar a otro cristiano. Y Pablo dice, no hay quien juzgue entre vosotros. Aquí, en Romanos, presenta problemas no como este. En Corintios habla, entonces, capítulo 5, 1 Corintios, de que un hijo estaba también con la mujer de su papá. Pero aquí en Romanos, Pablo habla, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Y vamos a ver, ahí presenta una lista de pecados, que también se presenta en 2 Timoteo, capítulo 3, y presenta muchas otras partes. Como iglesia, nosotros tenemos un sagrado deber. Y nosotros que decimos cristianos debemos vivir la vida cristiana. No es ser cristiano por ser miembro de la iglesia. No. Cuando usted vive una vida semejante a la de Jesús, es cristiano. Amén. A veces pensamos que somos una cosa y luego somos otra. Hablamos de mucha profecía y no estamos viviendo a la altura del evangelio. Pablo dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué? Nosotros como iglesia adventista, en la tierra no hay ninguna iglesia que conozca más la profecía que nosotros. En la tierra es la única iglesia que puede hablar de lo que es el santuario, todo donde está el plan de salvación. Nosotros hablamos con mucha facilidad, por ejemplo, Daniel capítulo 2, allí presenta la estatua de Nabucodonosor, donde presenta el futuro del pueblo de Dios, donde presenta los movimientos diferentes que lleva el mundo hasta cuando venga Cristo a la tierra.
Vemos allí los 4 metales y comenzamos con mucha facilidad a detallarlo. La cabeza de oro que representa Babilonia, el pecho y los brazos de plata, los medos persas, la parte del vientre y parte de la pierna, los griegos, que eran de bronce, y la parte más abajo de hierro, que representa Roma. Finalmente la parte de los pies cuando se fragmentan, parte de hierro y parte de barro cocido, donde se divide entonces el imperio romano en el año 476 de nuestra era en 10 reinos. Y luego entra en acción capítulo 7, donde aparece allí el cuerno pequeño, la obra cuando derriba 3 reinos de eso, y se quedan 7. Y quedan entonces a 7 naciones que hay hasta hoy. Daniel dice, capítulo 2, versículo 44, que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, el cual nunca jamás será destruido ni dejado a los hombres, y este aplastará con todo. Es el reino de Jesús. Pablo entonces está refiriendo aquí a la venida de Jesús. Habla, y esto conociendo el tiempo. Nosotros cuando entramos, por ejemplo, en el capítulo 7 del libro de Daniel, encontramos que está el juicio allí. Desde el versículo 9 en adelante aparece el Hijo del Hombre. Se presenta exactamente el juicio investigador de Daniel, capítulo 8, versículo 14, de los 2300 días que tienen su cumplimiento final, o lo tuvieron en el año 1844, el día 22 de octubre. Nosotros hablamos muy bien de esta profecía, pero ¿qué implica todo eso? Nosotros vivimos y nos olvidamos de que ahora mismo se está realizando un juicio con la iglesia de Dios. ¿No dice Pedro que primero es necesario que comience el juicio por la casa de Dios? Y pregunta, ¿y qué será el fin de los impíos? Entonces, eso muchas veces nosotros no entendemos, porque pensamos y hablamos y decimos tanta cosa. Somos muy celosos con el sábado, pero muchos están esperando que el reloj avance rápido para entrar a sus negocios. Y otros ni siquiera esperan, ya están ahí. Muchos ni siquiera apagan el celular dentro del templo, porque se le olvida que esto es un lugar sagrado, y se le olvida que alguien puede interrumpirlo con cosas que no van, y se le olvida que el tiempo que corresponde a Dios es sagrado y que no lo pueden dedicar a otra persona. El temor a Dios se va perdiendo. Nosotros hablamos muy bien, por ejemplo, en la profecía del capítulo 9 de Daniel, y las 70 semanas y las 69 semanas que tenían que ver primero con el Mesías, que llegaba hasta el año 27, desde el año 457 antes de Cristo, con el decreto de Artajerjes I Longímeno. Entonces decimos la aparición del Mesías, el Mesías, como dice en hebreo, el ungido del Señor. Y luego hablamos de aquel otro periodo de tiempo en lo cual presenta los 3 años y medio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo a favor del pueblo, y luego 3 años y medio adicional que se cumplían en el año 34 de nuestra era, donde el pueblo judío tenía que decidir si continuaría como nación privilegiada de Dios o no, y perdió el privilegio. Y dentro de la iglesia hay gente que ni siquiera sabe lo que creen, que están diciendo que los judíos son el pueblo de Dios. Si los judíos son el pueblo de Dios, entonces nosotros estamos perdidos, porque Dios no tiene 2 pueblos. Pablo es bastante claro, tanto en Efesios como en Colosenses, que de ambos pueblos hizo uno. Ahora, todo aquel que pertenece al pueblo del Señor es porque se ha humillado ante Él, lo ha aceptado como su rey, y Él gobierna en su vida. Los judíos todavía hoy siguen esperando al Mesías. Así que cada año miles de judíos en el mundo entero mueren desechando a Jesús y esperando al Mesías. Y Jesús no es la vida. No dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nosotros hablamos muy bien, por ejemplo, los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 6 y capítulo 8. Y comenzamos a presentar la fecha donde se van cumpliendo, y llegamos al 6º sello, versículo 12, capítulo 6. Y allí presenta en el año 1755 el gran terremoto de Lisboa, y ahí se le da inicio, y lo hablamos muy bien. Y decimos que estamos en los versículos 12 y 13 de ese capítulo. El capítulo 8, versículo 1 comienza con el 7º sello, cuando viene Jesús entonces. Pero en el capítulo 6, el versículo 27, versículo 15 en adelante, habla de que los grandes, los capitanes, los magnates de la tierra
le decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira de aquel. Y entonces el versículo 17 dice: ¿y quién podrá sostenerse? ¿Saben cuál es la respuesta? El capítulo 7 de Apocalipsis hace entonces un paréntesis para responder a esa pregunta. Comienza entonces hablando de los sellados. Allí precisamente, allí se presenta una orden de un ángel que le da orden a otro de que no hagan daño a la tierra ni al mar hasta que hayamos sellado en su frente a los hijos de Dios. Y ahí habla de los 144,000. ¿Saben? Cuando ustedes lean el libro, primeros escritos, se da cuenta que eso fue real. Se dio la orden. Dios había ya decidido poner fin a todo esto. Y Jesús, cuando ve que todavía no se ha finalizado de predicar el evangelio, que hay muchos que tienen que agregarse a la lista, entonces levanta su mano ante el Padre y ruega. Entonces, desde el cielo sale una orden. Rápido sale el ángel Gabriel. Y entonces le dice que se detenga, porque el tiempo no se había cumplido. ¿Qué me dice eso? Dios nos ama y Dios está muy pendiente a lo que es la raza humana. Dios es amor y nadie que se pierda va a decir que no escuchó la advertencia. Nadie. Cada vez que mueve una persona, aunque usted no le haya predicado, siempre recibió el mensaje de Dios. Y si no es así, léanse Romanos 1, versículo 1, 20 en adelante, para que se den cuenta. Nadie mueve sin excusa. Todos tienen algo en este caso. Yo me estoy preocupando por esto. Cuando nosotros decimos que conocemos el tiempo, revisamos, por ejemplo, los capítulos 8, 9 y 11 de las 7 trompetas. Y cuando nos vamos allá al capítulo 11, versículos 15 al 19, nos damos cuenta de que estamos en la séptima trompeta. La séptima trompeta se inaugura cuando Jesús entra entonces allí en el lugar santísimo del santuario celestial. Allí nuestro Señor Jesús hace su obra. Gracias. Allí nuestro Señor Jesús entra a mediados del año 1844, en fecha 22 de octubre. Y allí se inaugura. Pero sucede algo interesante. En el capítulo 15, versículo 8, cambia todo. Porque dice en el versículo 8 de ese capítulo que el templo se llenó de humo y nadie podía entrar. ¿Saben qué significa eso? Cuando ustedes se van al Antiguo Testamento, al sistema cultico, todos los días realizaba el sumo sacerdote su ministerio. Y cuando estaba Moisés, que era el líder máximo, allí estaba en la presencia de Dios. Pero Moisés tenía que salir de ahí del tabernáculo, porque Dios descendía día a día en una nube. Allí en Apocalipsis, capítulo 15, versículo 8, está señalando claramente el fin del tiempo de gracia. Y entonces dice, capítulo 16, del ángel que viene con la copa para derramar las 7 plagas sobre la tierra. ¿Cuándo comienzan las 7 plagas? Cuando se termina la gracia, simplemente. Ahora me voy a un texto de que ustedes se lo saben de memoria. Mateo capítulo 24, versículo 14. Dice, y será predicado este evangelio. ¿A cómo? Por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O nada más me lo sé yo, ese versículo. ¿Qué pasa? Mateo 24, 14. Entonces vendrá el fin. Pregunto, ¿a qué fin se refiere? Se equivocaron. Así no es. Vendrá el fin. A ese fin no se refiere. Amós capítulo 8, versículo 11 y 12, búsquenlo. Amós capítulo 8, versículo 11 y 12. Y ustedes verán cómo allí se refleja la palabra del Señor. Algo que sucederá muy pronto. Capítulo 8, versículo 11 y 12. Oigan lo que dicen. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová.
e irán errantes de mar a mar. Desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Dice el Espíritu de profecía que cuando se cierre la gracia, que comienza a caer la plaga, entonces se producirá esto, porque ahí descubrirán la verdad, descubrirán que el sábado, el cuarto mandamiento, es real y que la ley de Dios es real. Y dice más en el libro de Maranata que muchos de esos feligreses de diferentes iglesias, cuando descubran eso, se volcarán contra sus pastores a reclamarle y a herirlo a ellos por lo que hicieron. Cuando Mateo 24:14 dice, entonces vendrá el fin, no se refiere a que Jesús vendrá, sino el fin de la gracia. Cuando Apocalipsis capítulo 15, versículo 8, dice que el templo se llenó de humo, está señalando que el fin de la gracia llegó. ¿Cuándo llegará? Yo no lo sé. Ahora, yo sí sé que ahora Jesús está haciendo un juicio, pero solamente lo está haciendo con aquellos que una vez recibieron el Evangelio, o con los que están, tanto muertos como vivos. Eso sí dice, porque no está juzgando a los otros. Y nosotros sí nos estamos jugando con eso. Se nos olvida que estamos en la presencia de nuestro Dios. Dios nos ama, pero como Dios es amor, dice la Biblia de usted y la mía también, que es fuego consumidor. ¿Creen ustedes que fue juego lo que pasó con Sodoma y Gomorra, Atma y Semoí en un solo día? Eso fue real. Cuando Noé, 8 se salvaron. Claro, los que se habían arrepentido antes de eso murieron, pero 8 se salvaron. Se burlaron de Noé. No enseña Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 36 al 39, que como fue en los días de Noé, así será también en ocasión de su segunda venida. ¿Cómo fue en los días de Noé? Dice allí entonces, vamos, Génesis capítulo 6, ustedes verán lo que dice. Génesis capítulo 6, versículo 5 primero, vamos a leer. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el sitio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente al mal. ¿Y qué se puede esperar? Versículo 11, oiga lo que dice ahora. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y eso no es lo que se está viendo. Nosotros venimos de países donde hay tanta violencia, aquí no se ve tanta. Pero pronto aquí terminará eso. La tierra entera será lo mismo. Así que si tú vienes huyendo de allí, creyendo que aquí está bueno, pronto no será así. Es más, aquí será peor, porque Dios ha bendecido esta nación por lo que ha hecho. Esta nación se fundó bajo dos principios grandes: un sistema republicano, o sea, donde se elimina la monarquía y el pueblo escoge a su gobernante, y número 2, religioso. Cuando usted va entonces a la profecía de Apocalipsis de la bestia de 2 cuernos, entonces se da cuenta. Aquí está presentando la realidad. Dice Jesús, Mateo 24, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Saben ustedes lo que está pasando? El mundo se está convirtiendo. En los años 80 todavía decir que usted era protestante y no católico, no en este país, pero en los demás países, una acusación y un rechazo. Pero en los años 80 y desde antes de los 70 comenzaron a surgir cambios lentamente, y ahora el mundo se está dando cuenta que es diferente. No les sorprenda a ustedes que ve cualquier cantante de eso, cualquier humorista de eso, diciendo que es cristiano pero no deja su vida de pecado. Maranata, página 207, en el último párrafo dice: vi que el mundo entero se había convertido y aceptado la ley dominical. Óigalo bien, en el libro Conflicto de los Siglos dice entonces que el mundo hallará una situación de pecado tan extrema que pensará que el mismo Satanás se habrá convertido. ¿Qué cosa? Por eso Mateo 24:14 dice: se habrá predicado el evangelio por testimonio. Porque si aquel dice que es cristiano y tú dices que eres cristiano, hay una forma de saber si es cierto. ¿Cuál es? El testimonio. En un campamento que se realizó muchos años atrás, el que cuidaba el campamento se le alquiló a una iglesia de esa muy liberal, y él le dijo: hermana, ¿cómo yo sé que usted es cristiana?
Ella le dijo, por el testimonio. Pero ¿cómo? Con todos esos aretes y pintalabios. El evangelio será predicado por testimonio. San Mateo capítulo 7, vamos a leer algo interesante allí. San Mateo capítulo 7. Oiga lo que dice allí. Vamos a leer los versículos primero 22 y 23. Vamos a ver qué dice allí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué dice que nunca lo conoció? No hicieron muchos milagros, no echaron fuera demonios, en el nombre del Señor. Dice Señor, Señor. ¿Sabe qué significa Señor ahí? Usa el griego kurios, que significa amo, mi dueño. Pero Jesús dice que no eran de él. Entonces era otro que le está siguiendo. ¿Cuál es la razón? Léase 21 ahora. Lea 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que el asunto, cuando Pablo dice, y esto conociendo el tiempo, la palabra que emplea Romanos capítulo 13 versículo 11 dice, y esto conociendo el tiempo, ustedes verán, en el griego es kairos, que significa una ocasión en especial, una fecha donde se dará un acontecimiento. Y si ustedes leen el contexto, se está refiriendo a la venida de Jesús. Vamos a ver. Primer libro de Corintios capítulo 7 versículo 29. Vamos a ver. Primer libro de Corintios capítulo 7 versículo 29. A ver qué dice el apóstol Pablo allí. Y vamos a leer alguna cita con relación a tiempo. 7:29. Dice allí, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Tiempo nuevamente usa kairos ahí. Ahora Pablo pensaba que Jesús venía en su día. Cuando por ejemplo usted lee Colosenses capítulo 1 versículo 23, Pablo dice que el evangelio había sido anunciado a toda criatura bajo el sol. Pablo se equivocó. Pablo no sabía que existía esta tierra y que había gente, ni mucha tierra como Oceanía, no lo sabía. Así que se equivocó y Jesús no podía venir. Por eso en 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice en la parte final, luego nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y eso no es rapto, porque la palabra arrebatado es al paso, que significa un movimiento súbito o recoger, no significa secuestrar o raptar. Pablo pensaba que Jesús venía y no vino. Al final, cuando ya en la última epístola se da cuenta que Jesús no venía, capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, oiga lo que sucede allí. 2 Timoteo capítulo 4, discúlpenme, capítulo 4, oiga lo que dice el apóstol, ya, antes de ser decapitado, versículo 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está. Así que él sabía que lo iban a matar. El Señor mismo lo había revelado. Jesús no venía estando él vivo. Versículo 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros. Pelear la buena batalla, acabar la carrera y guardar la fe. O sea, mantenerse en el camino. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Versículo 8, la recompensa. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ve qué interesante? Yo no sé cuántos de ustedes están verdaderamente peleando la buena batalla de la fe. Yo sí sé que hay sufrimiento por todas partes, en los hogares y fuera del hogar. Yo sé que hay muchas pruebas y tentaciones, pero puesto en Jesús se vence. Eso fue lo que pasó con Pablo. No escribió el apóstol Pablo porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
¿Y qué pasó? Murió, pero en el día de la resurrección San Pablo se levantará. No así Nerón, que lo decapitó, ni la mamá de Nerón, que le enseñó a mala conducta a ese emperador, porque esos se levantarán en la segunda muerte para ver entonces el triunfo de los cristianos, y el Señor ejecutará venganza sobre ellos. Hermanos míos, ¿saben? Cuando nosotros revisamos la parábola de Mateo capítulo 13 de los 4 de la semilla que cayó en 4 lugares diferentes, se refiere entonces a la gente que recibe el evangelio, el verdadero evangelio, pero 4 tipos de mente diferentes. Y cuando ustedes revisan eso, notan que 3 de esos rechazaron, entraron gozosos y se fueron, y solamente uno dio fruto al 100%. ¿Cuánto equivale a eso? Al 75% perdido. Eso no es lo que dice, pero si dice Elena Gordon White que aproximadamente el 80% de los miembros de la iglesia, cuando venga la gran prueba, se irá. Aproximadamente el 80% de los ministros adventistas se irá. Nosotros hablamos tanto de ley dominical. ¿Y qué es la ley dominical? Es la gran prueba del sedazo. Eso viene. Donde quiera estar tratando de implantar ley dominical, aquí mismo. Pero no es así. Se habla de una ley, de un decreto nacional que tomará los 50 estados simultáneamente, que llegarán por el norte hasta Alaska, por el este hasta las Islas Bermuda, por el sur hasta las Islas Vírgenes, Puerto Rico, y por el oeste hasta las Islas Hawaianas, cerca de Japón. Todo lo que tiene que ver con dominio de esta nación. ¿Y quiénes son los que están moviéndose para eso, para que se aplique la ley dominical? Las iglesias protestantes. Porque el Congreso de esta nación lo dominan las iglesias protestantes. Gran parte de los soldados que van allí a la guerra que manda esta nación son protestantes. Van con un fusil en el nombre del Señor a matar gente. Y son cristianos. Y los presidentes los domingos de la mañana se entran en los templos, allá van, pero dan las órdenes de quitar vida. Y son cristianos. No se ve predicado el evangelio por testimonio. Y esto conociendo el tiempo. Jesús dice que como fue en los días de Noé, así será también en los tiempos de la segunda venida. San Lucas capítulo 17, vamos a leer allá para que vea otra señal. San Lucas capítulo 17. Vamos a ver lo que dice nuestro Señor. Versículo 28. San Lucas capítulo 17, versículo 18. Asimismo, dice Jesús, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. A Lot hubo que sacarlo. Pero ese día ya la gracia había finalizado para esas ciudades. Lot pudo escapar. La mujer estaba tan entregada a su vida mundana que no obedeció. Quedó como una estatua de sal. Jesús dice que así mismo será. No significa que cuando Jesús venga aquí a la tierra va a destruir. Porque nosotros hablamos muy bien de un milenio, ¿verdad? Y sabemos lo que enseña la Biblia en Apocalipsis capítulo 20. Dice, y esto conociendo el tiempo. Primer libro de Juan capítulo 2. Vamos allá para que vea otra. Primer libro de Juan capítulo 2. Oiga lo que dice en el versículo 18. Hijitos, oiga, hijitos, versículo 18. Ya es el último tiempo. Nuevamente usa la misma palabra, kairos. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Anticristo, anti en el griego, Cristo, anti en lugar de o que se pone a, y Cristo, Cristo.
Todo lo que se pone a Jesús o a Cristo es un anticristo. Pero aquí está hablando de una potencia religiosa, que es la misma de Apocalipsis capítulo 13, 1 al 10, de Apocalipsis capítulo 17, de la cual nosotros hablamos, del sistema papal. Cuando se manifieste, entonces veremos. Dije que la ley dominical, quienes la están impulsando son los protestantes. La iglesia romana está calladita, dándose tiempo, dice el conflicto de los siglos. Pero cuando vea que ellos le hayan preparado el terreno, actuará. Y dice el Edagón de Weiss, y téngase presente que Roma se jacta en no variar. Los mismos métodos que empleó en antaño, lo empleará nuevamente. Y todo aquel que no esté dispuesto a sujetarse a su dogma, entonces padecerá persecución. Y no lo que dice el apóstol Pablo, que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Eso es. En el capítulo 8 de Hechos, en el año 34 se desató una persecución. Versículo 1 en adelante. Después de la muerte de Esteban, que se produce en el capítulo 7, versículos 53 al 57. Entonces dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia cristiana. ¿Qué hizo la iglesia cristiana? Por donde quiera que iban predicando el evangelio. La iglesia cristiana tuvo un crecimiento rápido. Se comenzó con 12 hombres. Cuando Jesús se despidió de ellos, habían 500 aproximadamente reunidos en el Monte de los Olivos. Cuando se recibieron el Espíritu Santo, unas 120 personas estaban en el aposento alto. En los 3 primeros siglos, el mundo conocido era cristiano. Pero el mundo, entonces, Satanás lo introdujo en la iglesia. ¿Qué fue lo que le dio tanto éxito a la iglesia? Que se apartaron del pecado y eran fieles al Señor. Y entonces los imperios agarraban a los cristianos y los sacrificaban. Otros eran puestos vivos ante la fiera. Y eso, en vez de hacer disminuir el número de cristianos, lo fortalecía y más se sumaban a la causa. Cuando Satanás y sus ángeles consultaron y vieron que ese plan no funcionaba, cambiaron y entraron en el mundo a la iglesia, y la iglesia cayó. Ese es el asunto. Y hoy nosotros nos encontramos bastante claros conociendo el tiempo. Nos encontramos bastante cómodos conociendo el tiempo. Y nos sentimos felices cuando aquí tenemos comida que nos sobra y allí muchas veces no la teníamos. Parece que todo va a seguir así. ¿Sabe que la Biblia dice que los valientes son los que arrebatarán la corona de vida? Los valientes son eso. Esos son los que van a tener que ir a la cárcel, porque la ley dominical lleva penalidades. Aunque comience suave y vean, y cuando no se vean los resultados, entonces comenzarán a aplicar penalidades más fuertes. Muchos van a morir en tiempo de gracia, pero su sangre será como semilla. Esa es la realidad. Pero muchos no están preparados para eso. Cuando eso llegue, sucederá cosa interesante. La parábola del trigo y la cizaña de Mateo capítulo 13 se cumplirá. El Señor sacará de la iglesia todo el que nos sirve. La profecía del capítulo 9, de doble aplicación, del capítulo 9 del libro de Ezequiel, de los verdugos en la ciudad y el varón con tintero de escribano poniendo un sello en la frente de aquellos que gimen por el pecado que había en el pueblo, se cumplirá nuevamente. Tuvo su primer cumplimiento cuando Nabucodonosor entró a la ciudad y barrió, año 606 antes de Cristo. Y toda esa gente que no sabían se fueron. Otros fueron trasladados. En el traslado fue un joven de 17 años llamado Daniel. Ahora tiene una segunda aplicación. Nosotros le llamamos el sellamiento, que es el que se encuentra en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Por eso cuando llegamos al 6º sello, que hace la pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces ahí el capítulo 7 lo que hace es explicar quiénes son los que van a ver a Jesús y no van a morir. Eso es. Nosotros debemos analizar lo que decimos y lo que estamos predicando. Cuando entramos a Apocalipsis capítulo 13, encontramos la primera bestia y sabemos a quién representa. La segunda bestia. Encontramos la imagen de la bestia.
el número de su nombre, que es 666, y la marca de la bestia. Aún el domingo no es la marca de la bestia. Pero cuando ya los hombres, se ha aplicado esta ley, ya los hombres hayan elegido, entonces, quien no se haya ido a guardar el sábado como Dios manda, sino el otro día recibirá la marca de la bestia. Una cosa muy penosa es que cuando se aplique esa ley, todo aquel que se va no volverá. De las diferentes iglesias enseñan el libro Evento de los Últimos Días, vendrán esos que están sirviendo a Dios pero que no están en algún pecado. Saldrán de esas iglesias y vendrán a ocupar el lugar de aquellos que se fueron. El mensaje de Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, allí dice: salid de ella, pueblo mío. El versículo 1 dice que vi un ángel. Vi un ángel. Yo lo voy a leer. Capítulo 18, versículo 1. Vi otro ángel, dice allí: después de esta cosa vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Primero, ángel y ángelo, que significa mensajero. Y dos, la palabra poder ahí es exousias, que significa autoridad. En Hechos 1:8 Jesús le dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero la palabra poder de Hechos 1:8 es dunamis, que significa dinamita. Así que el ángel de aquí de Apocalipsis 18 representa al pueblo de Dios, dando el último mensaje al mundo. Así que tiene la autoridad. Pero para eso antes se habrá cumplido la profecía de Joel capítulo 2 versículo 28 al 31, donde habla del derramamiento del Espíritu Santo. Eso se cumplirá. La lluvia temprana se cumplió en los días apostólicos, pero la lluvia tardía será mucho mayor. Ahora viene lo bueno. Al producirse una ley dominical, se producirá entonces un despertar religioso, un reavivamiento. Este reavivamiento conducirá a otro paso llamado reforma. Y esa reforma perfeccionará en Jesús a todos aquellos que se dispusieron a entrar al reino de los cielos, ya que habrán ido los otros. Entonces el Señor los reconocerá derramando el Espíritu Santo sobre la iglesia. Quien lo recibió, se salvó. Efesios 4:30 nos señala que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. Quien no recibió el Espíritu Santo, se perdió. El que se fue, nunca más volverá. Ahora analicemos nosotros dónde estamos y en qué estamos. Creo yo, si es que no estoy equivocado, que es tiempo de comenzar a estudiar la Biblia profundamente. Creo yo, si es que no estoy equivocado, que es tiempo de que comencemos a revisar nuestra vida, a ver qué estamos haciendo mal y clamar a Dios para que nos perfeccione. Amén. Pienso yo, porque esto no le queda mucho tiempo. ¿Y sabe por qué esto está así? Porque nosotros no nos hemos consagrado al Señor. Porque si fuera así, ya todo esto hubiese pasado. ¿Sabe que el Espíritu de Profecía señala en los tiempos de 1844 con el gran chasco? Allí entonces Jesús iba a venir, pero entonces no habían purificado su carácter. El carácter es lo único que entrará ya al reino de los cielos. ¿Cómo es que una persona que lo que está viviendo de gusto, sin importar si a Dios le gusta o no, piensa entrar al reino de los cielos? Gálatas 2:20, ¿qué dice allí? Pablo dice: he sido crucificado con Cristo y vivo, mas no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que la vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Apocalipsis capítulo 1. Vuelvo a lo mismo. Apocalipsis capítulo 1. Dice allá, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. En Daniel 12:4 dice que cierra y sella esta profecía hasta el tiempo del fin. Aquí habla la revelación, apocalipsis, que es la palabra griega. En Daniel sella y cierra, pero Apocalipsis entonces lo abre.
En Daniel era para suceder el tiempo del fin. En Apocalipsis dice que van a suceder pronto. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo nuevamente kairos. ¿A qué tiempo refiere? A lo mismo que habla Pablo. Apocalipsis capítulo 22. Ustedes verán. Apocalipsis capítulo 22. Dice allá, versículo 10. Versículo 10. Y me dijo, no selle las palabras de esta profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Lo mismo, ¿verdad que sí? No selle. Por eso que comienza diciendo Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, porque Jesús se les revela a su iglesia. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis muestra los periodos de la iglesia por lo cual ha pasado, y nosotros reconocemos que estamos en el último de la iglesia de la Odisea. Pero es tibia. Eso no será para siempre, porque el Señor quitará de la iglesia todo lo que nos sirve. Lo quitará. Usted no puede hacerlo. Usted sí puede oponerse a lo malo, eso sí, y puede ser fiel a Dios. Eso sucederá muy pronto. Vamos a Romanos capítulo 13 nuevamente. Vamos a ver qué dice el apóstol allá. Dice: la noche está avanzada, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. En el libro de Isaías capítulo 60 habla un momento de oscuridad, y en el capítulo 12 de Eclesiastés también. El mundo caerá en una tiniebla espiritual grande, grande. El pecado. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 15, Jesús habla de la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel. La abominación desoladora tenía dos aplicaciones. La primera, en el año 70, cuando el ejército romano sitió la ciudad, y luego después de unos meses entró a la ciudad y murió más de 1 millón de judíos, tanto traspasados por la espada, por el hambre o por las enfermedades. La segunda aplicación, dice el conflicto de los siglos, es entonces para cuando se anule en este país y en el mundo la santa ley de Dios. Entonces habrá llegado una abominación desoladora que terminará cuando Jesús venga. Ahora viene aquí. Dice que la noche está avanzada. No se refiere exactamente a eso, sino el ejemplo cuando una persona duerme. Pero mientras más avanza la noche, más cercano está el día. ¿A quién se le llama el lucero de la mañana? A Jesús. Usted lo lee allá. Pedro escribe sobre eso. Dice versículo 13: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borrachera, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia. Allí hay algo interesante que es lujurias. Usa una palabra griega, kois, que significa cama o relaciones sexuales. Dice el Espíritu de profecía que en los últimos días, dentro de la iglesia, ese pecado de violación al séptimo mandamiento sería muy común, tanto entre dirigentes como entre dirigidos. Yo no sé la vida de ninguno de ustedes. No sé quién está jugando a las escondidas. No sé en cuáles pecados están. Dios sí lo sabe y usted también. Pero el consejo es que andemos como de día. No dice Jesús, vosotros sois la luz del mundo. No es eso. ¿Y por qué no somos luz? ¿Saben ustedes con el caso de allá de la tsunamita, segunda de Reyes, cuando presenta a Eliseo, ella le dijo a su esposo: he entendido que este hombre que pasa todos los días por nuestra casa es un varón santo de Dios? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué a los cristianos en Antioquía se le llamó, a los seguidores de Jesús se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía? ¿Por qué? Porque hacían lo mismo. ¿Y cómo es que se había predicado el evangelio? Por testimonio. Entonces, si usted, que es carta leída, como dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 3, si usted es carta leída y no piensa en eso, la gente lo está acechando. ¿A cuánta gente yo no he oído decir: mira, un tigre cristiano? Yo lo he escuchado. Y ahora de que el cristiano de la secreta, eso es muy común.
No se puede llevar la doble vida. Jesús enseña en Mateo capítulo 6, 24, que ninguno puede servir a dos señores. Ninguno. ¿Cuál es la vida que usted está llevando? Sabiendo que a esto no le queda mucho. ¿Usted está seguro que va a amanecer vivo mañana? ¿Usted está seguro que va a llegar vivo a su casa hoy? ¿Cuál es la condición que usted tiene delante de Dios? Yo voy a terminar con esto. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 20. Apocalipsis 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén es una palabra griega que significa así se hará. Así es. El así sea no. Solamente significa así se hará. Así es. Cuando usted ora y dice amén, tenga seguridad de que usted pidió lo correcto y que usted tiene la suficiente fe para decir amén. Amén. Vengo en breve. En Apocalipsis leímos de las cosas que sucederán pronto. Juan transmite la palabra de Jesús: vengo en breve. Ya han pasado 2000 años. Y muchos cristianos que esperaban a Jesús en su día no lo vieron. Pero cuando Jesús venga, se tocará la trompeta. Y todos los que murieron en Él escucharán su voz y se levantarán. En los cultos que realizo durante la semana, siempre digo: quien muere en Jesús simplemente se acostó a dormir. Ante muchos féretros ahí hablando a gente dolorida porque perdió un familiar, le he dicho: el que muere en Jesús simplemente se acostó a dormir. Y abrirá los ojos cuando Jesús le llame. Es hermoso morir en Jesús. Es muy hermoso. Pero para morir en Jesús hay que vivir en Jesús. Hay que ser crucificado a todo lo malo. Nosotros tenemos esperanza, pero es si caminamos con Él. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que han muerto a la carne, pero viven en el Espíritu. Ahí es donde está. Esta iglesia puede ser más grande, pero si nosotros nos llenamos del poder del Espíritu Santo, se multiplicarán las iglesias por toda parte y el pueblo de Dios será preparado para recibir a Jesús que viene en breve. Estudien su Biblia y vivan eso, porque mientras más estudien, más responsables son delante de Dios. La salvación es para todos, porque Jesús dice: quien a mí viene, yo no le echo fuera. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí es donde están. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Dios le bendiga y guarde a todos. Amén.